Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Este es un nuevo video de historia. En la clase de hoy, en la sesión de hoy, voy a tratar de explicar un poco ese concepto de prehistoria. Vamos a tratar de hablar un poco de esas divisiones que ha tenido la prehistoria, pero al mismo tiempo vamos a tratar de preguntarnos qué es eso de la prehistoria, si realmente existió la prehistoria. Cuando hablamos de algo pre, es que sucedió antes de. Es decir, si yo digo prehistoria, es que sucedió antes de la historia. O sea, hay un antes de la historia realmente. Para eso, pues hay un punto de partida y es la escritura. Sin embargo, eso es lo que va a abordar todo el tema de hoy o todo el video de hoy. Y además de eso, vamos a tratar de hablar de esos periodos de la prehistoria o la mal llamada prehistoria. Según algunos historiadores y algunos antropólogos, el inicio de la historia de la humanidad comienza cuando aparecen los primeros escritos elaborados por seres humanos. Sin embargo, esto hay que cuestionarlo. ¿Cómo así que la historia solo aparece cuando aparece la escritura? ¿Será que antes de que existiera la escritura no había historia? Recuerden ustedes que la historia es el estudio del pasado. ¿Quiénes hacen el pasado? Los seres humanos, hombres y mujeres. Entonces, ¿será que antes de la escritura no habían seres humanos que estaban llevando o haciendo historia, es decir, creando pasado? Eso hay que preguntarnos. Y al mismo tiempo es un poco comenzar a discutir si realmente existió la prehistoria. Me gustaría que al final ustedes sacaran su propia conclusión. Yo tengo la mía, pero quisiera que ustedes sacaran su propia conclusión. Este periodo antes de la escritura se divide en dos grandes momentos. El primer momento va a ser el periodo o la edad de la roca o de la piedra y el segundo periodo va a ser la edad de los metales. Vamos a profundizar principalmente en esta primera, en la edad de la roca. La edad de la roca se divide en tres: paleolítico, mesolítico y neolítico. Lo repito, la edad de la roca se divide en tres periodos o en tres momentos: paleolítico, mesolítico y neolítico. Cada una de estas etapas está dividida porque tiene unas características muy particulares y muy propias. Cabe mencionar que la etapa más larga va a ser el paleolítico. Incluso va a representar el 90 o más del 90% de la historia de la humanidad. Este primer momento, esta primera etapa, que es el paleolítico, se va a dividir también en tres: paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. ¿Por qué? Porque es muy extenso este periodo. Entonces, los que han estudiado este tema dividieron este periodo en tres grandes momentos. Sin embargo, podemos sacar algunas grandes conclusiones. Lo primero que podemos decir es que estos seres humanos que aparecen acá y nuestros antepasados que aparecen en la etapa paleolítica no estaban en un lugar de vivienda fijo, es decir, eran nómadas, se tenían que desplazar grandes distancias para buscar su alimento. Esto es lo primero que hay que decir: no éramos sedentarios, éramos totalmente nómadas. Aparte de eso, y consecuencia de ello, vamos a comenzar a aplicar una modalidad de economía que se va a llamar la economía de subsistencia. ¿Qué significa eso? La economía de subsistencia es simplemente coger lo que yo necesito para sobrevivir. Es muy diferente a la acumulación. Cuando yo acumulo es que cojo más de lo que necesito. Entonces vamos a encontrar acá unas comunidades principalmente cazadoras y recolectoras. Cazadoras, pues obviamente de animales, y recolectoras de frutos principalmente, ¿cierto? Entonces se tenían que desplazar buscando su alimento y ello conllevó a que emplearan una economía o un tipo de economía que se llama la economía de subsistencia. Repito, la economía de subsistencia no es de acumulación, no es que yo cojo más de lo que necesito, sino simplemente cojo lo que necesito para subsistir. Pensemos un ejemplo. Ustedes se imaginan a un león cuando va y caza que se lleva
la presa para guardarla y ahí tenerla o acaparar más alimento de lo que necesita? Generalmente no. Simplemente coge lo que necesita y con ello le basta para subsistir, ¿vale? Y esto nosotros también lo aplicamos en algún momento de nuestra historia. Éramos cazadores recolectores que simplemente cogíamos lo que necesitábamos. ¿Cuándo sucedió esto? Sucedió en la etapa del Paleolítico, ¿vale? Además de esto, en esta etapa del Paleolítico también aparece el uso del fuego, que va a ser muy importante, como lo decía en el video anterior, porque el fuego nos va a permitir efectivamente cambiar nuestro aspecto físico y va a permitir que comencemos a cocinar nuestros alimentos. Esto pasa también en el Paleolítico. Y además de eso, las rocas que se utilizaban para la caza pues eran muy rudimentarias, no estaban tan bien perfeccionadas como posteriormente lo vamos a ver. El Mesolítico va a ser una etapa de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. Es una etapa de transición. Sin embargo, el Neolítico va a ser extremadamente importante. ¿Por qué? Porque se dice que fue una gran revolución. ¿Qué es una revolución? Una revolución es un cambio total de la sociedad. Y ustedes me van a decir, profe, ¿realmente cambió la sociedad? Y sin duda cambió en grandes aspectos. ¿En qué cambió? Primer cambio importantísimo de la sociedad. Aparece la agricultura. Y con ello también comienza a aparecer la ganadería. Y ustedes me van a decir, profe, ¿y eso qué va a generar en la historia de la humanidad? Va a generar que dejemos de ser nómadas, es decir, que estemos buscando nuestro alimento por distintos lugares y comencemos a ser sedentarios. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro alimento en ese lugar donde estamos habitando. Entonces transformamos de ser nómadas a ser sedentarios. Ello debido a la aparición de la agricultura y de la ganadería. Al mismo tiempo, se comienza a desarrollar un excedente. ¿Qué es eso de un excedente? Pues se comienza a producir más de lo que se necesita. ¿Qué significa esto? Recuerden ustedes que en el Paleolítico simplemente se producía o se sacaba lo que se necesitaba, es decir, una economía de subsistencia. Por el contrario, en el Neolítico aparece el excedente. Y el excedente es algo que nos sobra a nosotros que no necesariamente tenemos que necesitar para nuestra subsistencia como seres humanos. Voy a explicar esto. Si yo en un pedacito de tierra puedo cultivarla y con ese pedacito de tierra puedo alimentarme a mí y a mi familia, pues yo no necesitaría acaparar más tierra o buscar más tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque con eso yo subsisto. Sin embargo, cuando algunos grupos humanos se dieron cuenta que podían acumular ese excedente que sobraba, pues simplemente comenzaron a apropiarse de más tierra. ¿Esto qué va a generar? Que haya una jerarquización, es decir, que no todos seamos iguales, sino que hayan unos por encima de otros. Y esto debido al excedente que se generó. ¿Listo? Entonces, ya no somos una economía de subsistencia en donde simplemente cojo lo que necesito, sino que se crea más de lo que se necesita. Y ese excedente, pues se lo va a apropiar algunos o se lo van a apropiar algunos, mientras otros no tienen la forma de apropiarse de ese excedente. ¿Cómo se apropian del excedente? Principalmente, pues apropiándose de la tierra. ¿Por qué? Porque imaginémonos esto. ¿Será que si yo cultivo en un lugar, en un terreno, será que yo le voy a decir al otro, no, sí, esto es suyo? Pues no, ellos comienzan a apropiarse de la tierra, por lo tanto, lo que produce la tierra es de esa persona. Entonces comienza a haber el sentido de propiedad privada. ¿Listo? Y esto es muy importante. Algo que no había en el Paleolítico, ¿vale? Y esto pasa en el periodo de la Revolución Neolítica. Además de eso, comienzan a transformarse las herramientas de trabajo. Son cada vez más avanzadas, son más avanzadas respecto a las épocas anteriores. Esto es muy importante porque va a generar, por ejemplo, que se creen un sistema de riego más avanzado para los cultivos, pero al mismo tiempo que se comiencen a elaborar herramientas de trabajo mucho más avanzadas. Del mismo modo, en este periodo se comienzan a establecer grandes o civilizaciones cerca a los ríos. ¿Por qué cerca a los ríos? Porque en los ríos pues hay agua para comenzar a generar los cultivos.
Profe, ¿en dónde sucede todo esto? Todo esto sucede en lo que hoy conocemos como el Oriente Próximo o lo que ustedes de pronto conocen como el Medio Oriente, es decir, toda esta parte de Siria, Irán, Irak y demás, ¿vale? Muy cerca al mar Mediterráneo para que busquen en el mapa y logren como ubicarnos. Igual si algo, dejo el mapa en esta parte como para que le den un momento pausa y logren ubicarse geográficamente. Y acá finalmente en la revolución neolítica aparece el comercio o aparecen las primeras formas de comercio. Y con ello también comienza a aparecer los ejércitos. Claro, porque si ustedes ya tienen comercio, ustedes también tienen que cuidar lo que ustedes están vendiendo y lo que están pues comprando y sus productos. Entonces aparece los ejércitos como una forma de salvaguardar a esas personas que tienen ese excedente, ¿vale? Entonces es muy importante eso. Pasamos de una economía de subsistencia a una economía de excedente, se genera el comercio y se genera la propiedad privada que va a generar la jerarquización de la sociedad, donde unos van a poseer tierra y otros no. Finalmente vamos a encontrar la edad de los metales. Les dije que no voy a profundizar tanto en esto. Sin embargo, sí me gustaría mencionar que la edad de los metales fue un proceso que se generó a partir de el buen manejo de principalmente el cobre, el bronce y el hierro. Esto nos permitió efectivamente lograr un mayor avance, se crean ya grandes ciudades y se comienza a visibilizar un proceso de poblamiento más grande a nivel mundial. ¿Vale? Y comienzan a aparecer herramientas mucho más elaboradas. Obviamente, esto se genera con un proceso de conocimiento mucho más amplio respecto a las épocas anteriores. Para concluir, me gustaría volver a ese punto que les dejé antes, en que si realmente existió la prehistoria o no. Les quisiera dar algunos apuntes o algunos datos para que ustedes escojan, porque si creemos en que existió la prehistoria o si no existió la prehistoria. Los que dicen que existió la prehistoria argumentan que para hacer historia tenemos que tener documentos escritos, es decir, algo que verifique que realmente sucedió lo que decimos que pasó. Sin embargo, otros dicen que no necesariamente se necesitan documentos escritos porque hay otras formas de dejar registro o huellas del pasado, como alguna vez lo vimos en clase. No solamente es con escritos, sino que también puede ser a través de pinturas o a través de arquitectura y demás. Inclusive se han encontrado, como lo dije en el video pasado, se han encontrado pinturas rupestres, es decir, que se pintaban sobre la roca de comunidades que habitaban en una región que no necesariamente tenían escritura, pero que sí comenzaban a pintar y ello muestra que efectivamente existieron. Entonces la pregunta es, ¿realmente existió la prehistoria? ¿Realmente está bien utilizado el término de prehistoria o debemos utilizar otro término? No sé, se los dejo. Todavía no es un debate solucionado. Me gustaría que me dejaran sus opiniones. ¿Existió o no existió la prehistoria? Vale, chicos, este era todo por hoy. Espero que trabajen muy bien en su casa. Los extraño un montón y mucho ánimo.